Damas y caballeros, señoras y señores, el review más esperado del año, Monster Inc. ¡Yeah! ¡Vamos! Espera, a ver, calmémonos. Esto es una instancia de seriedad. Primero, demos algo de contexto. Bip Bap Boop. 3 películas había sacado Pixar. Todas les había ido bien, algunas eran mejor que otras, pero hasta ahora solo habían sido carreadas por un crack. Y por carreadas me refiero a dirigidas. Y por crack me refiero a depravado John Lasseter, que dirigió Toy Story 1 y Bichos. Originalmente no iba a dirigir Toy Story 2, pero como la película estaba quedando tan como el hoyo, tomó el control igual. Entonces Monster Inc., que sería su cuarta película, era la primera en ser dirigida por alguien más, Pete Docter, por lo cual era algo más arriesgado. Fácilmente podía ser una película mediocre bajo las manos de un distinto director. Quién sabe si realmente es tan buena como recordamos. Podría ser que la película... ¿Para qué estamos con weá? Es Monster Inc., pues culiao, esta película es la raja. Monster Inc. debe ser de las películas más geniales, creativas, entrete y god de toda la puta historia, conchetumare. Hay tantas weas de qué hablar con esta película que ni siquiera voy a hacerme el bueno y tratar de esconder lo tremenda que es. Voy a chuparle la tula al toque. Del puro concepto ya es una wea entera imaginativa. El concepto de Toy Story sobre juguetes teniendo vida propia ya es un concepto que presentaba caleta de posibilidades creativas. Pero el de Monster Inc., monstruos que consiguen energía con los gritos de los niños cruzando puertas que lo transportan directamente a sus closets, es una wea que ya de por sí es como que ya, ¿quién es el enfermo culiado que se le ocurre en esta wea? Pero bueno, la wea no es solo que la idea sea buena, el verdadero talento se ve si es que los de Pixar pudieron realmente sacarle todo el jugo al concepto. Entonces la cosa es, ¿tuvo Pixar realmente la creatividad como para explorar todas las ideas dentro de este gran concepto? Sí. Ok, partamos con el inicio. De hecho, ni partamos con el inicio, partamos con la intro. Esta intro culiada es tan entrete y visualmente chora que ya representa más personalidad que la mayoría de las películas de Pixar actuales. Te mete al toque en el mood de la película. La animación salta, la música es toda buena, es entera, icónica. Luego parte la película y con estas películas para niños es fácil asumir que los pendejos son tan ahueonados que no van a cachar ni una weá, entonces le explicáis la historia más o menos. Onda, lo más clásico sería que partiera la película con Sully diciendo: hola, soy James P. Sullivan. He estado trabajando en Monster Inc. desde hace ya bastante tiempo. Lo que hacemos en esta compañía es que le damos energía a nuestra ciudad cruzando puertas para y etcétera, etcétera. ¿Pero qué hace esta película? Aparece un niño yéndose a acostar en medio de la noche. De a poco como que empieza a cacharse que hay un monstruo en la pieza. Finalmente uno ve al monstruo, se empieza a levantar y... O sea, como que ya al toque la película te tira una cantidad de ideas sobre el universo con simulacros, monstruos novatos, bueno, es impresionante. La weá ni siquiera te explica en qué consiste este mundo. Y no tiene por qué hacerlo porque aprovecha cada momento para tirarte una idea en el hocico terrible y creativa y uno solo va cachando. De hecho, en el único momento donde más o menos te explican qué weá está pasando es en el comercial. Pero ya el puro comercial es tan entrete y le meten el chiste donde le tapan descaradamente la cara al Mike Wazowski. A ver, cálmate, culiao. Si voy a hablar de Monster Inc., hay un tema que sí o sí debo mencionar, porque está tan bien manejado que la guay llega a ser impresionante. Y ese tema sería... Visualmente Monster Inc. es una película demasiado bacán. Partamos por lo más obvio, los diseños de personajes. James P. Sullivan, Mike Wazowski, Randall. Solo necesitáis pegarle una mirada a estos culiados para saber su personalidad. Onda, mira a Randall, weón. Mira la pura cara de malulo que tiene, weón. Aparte, cada uno es tan distinto entre sí que ya por eso también llaman la atención. Y esto no es solo sobre los personajes principales. Ya en el inicio, cuando caminan de la casa al trabajo, le meten un montón de diseños creativos y chistes visuales. Un personaje puede aparecer por menos de 5 minutos en toda la película y aún así ser ultra icónico y memorable. Y cada imagen, cada movimiento de los personajes, cada expresión tiene más emoción que la chucha. Y ni he hablado de lo avanzada que fue esta película para su época en cuanto a animación. Animar cientos de hormigas en bichos, wea cagona. Sully tiene 25.336 pelos animados individualmente y más de 3 millones en total. La wea absurda, pues culiao. Otra wea que me gusta harto de la película es que es como entera violenta en comparación a las otras películas de Pixar. Le entierran unos clavos en el ano a este weón del simulacro, le chupan el órgano y la sangre a este pobre weón. Ahorcan a Sully mostrando su cuello apretado mientras se va quedando sin aire. Y bueno, al Mike Wazowski, weón, se lo hacen mierda en esta película.
Pero weón, lo hace mucho más entretenido la weá. Y en general me gusta cuando hacen eso. Porque en general en películas pa' pendejos es raro que ocurran weas que de verdad digáis, conche tu madre. Esa aspiradora del Randall se irían a poner una pendeja de 3 años. Qué wea. Hay tantas escenas buenísimas en la película que la weá llega a ser ridícula. La escena en la que entran caminando los asustadores es toda épica. Pero también está la del 3312 cuando llegan los pacos y es más caótica que la concha de tu madre. Y esa cuando el Soli cree que la cabra chica está siendo aplastada y cortada a pedazos para cagarse la risa. ¿Y quién podría olvidar cuando lo echan y encuentra al hombre de las nieves peruano? Y bueno, ni voy a hablar de la escena del clímax con las puertas. Esa weá me la voy a guardar para después. La película es una idea chistosa, una idea entrete, otra idea creativa, pero también sabe cuándo cortar el jazz, bajar el tiempo y hacerte pico el corazoncito con la relación entre Boo y el Soli. Cómo manejan su relación durante toda la película es demasiado cute y el final logra después de tantas risas y carcajadas pegarte con esas escenas de verdadera emoción que logran hacer la película aún más potente. ¡Bienvenidos a Anima! ¿Qué guay iba a decir? Sí, el clímax de la película. Si hay una escena que representa la estúpida cantidad de creatividad en las mentes de los creadores de esta película, tendría que ser esta. La weá toma el concepto de monstruos cruzando puertas para asustar a humanos y lo lleva al otro puto nivel, mostrando el lugar donde están todas las puertas del mundo guardadas. Y de ahí queda la pura cagada. Empiezan a meterse a puertas para entrar al mundo humano y de ahí encontrar nuevas puertas para llegar a la puerta de Boo. Y la weá es constante genialidad y entretención. Las puertas se mueven como montañas rusas. Se meten a una mientras va cayendo, se meten a otra que está en el suelo y cambia la gravedad. Conche tu madre, es completamente ridículo la cantidad de weas que se le ocurren. Me encanta esta escena, me encanta lo tensa que es, me encanta lo entrete que es y bueno, simplemente la locura que es. Es lejos la mejor escena que he visto hasta ahora en los 4 reviews y hasta de pendejo encontrar que esta wea era la raja. Monster Inc. es buenísima, weón. Pura ideas geniales, momentos para cagarse de la risa, personajes instantáneamente reconocibles, emociones que golpean y un nivel de creatividad que pocas películas pueden mantener por tanto tiempo. Absolutamente tan buena como recordamos y se lleva un 9 de 10 para la casita. Los veo en el siguiente video cuando hable de Buscando a Nemo y hasta la próxima, malos culeados. Buenas, queridos fans del canal. Me estaban bajando mucho los videos por copyright por esta música que suena al final, entonces voy a empezar a hablar nomás. Y me pareció que sería bastante buena idea quizá escuchar la opinión de la gente que visualiza mis videos. Entonces aquí tengo un comentario del video pasado de Vicente Salazar que dice: buen video, hermano, lo que más me gustó fueron la participación de la Jessie y el Surge de Brawl Stars, entre paréntesis juegazo. Saludos. Debo estar de acuerdo aquí con Vicente Salazar, ese es un alto juegazo y además yo soy el mejor Mortis del mundo. Espero que le haya gustado el video y nos vemos para el otro. Saludos.